usando la máscara, vamos a girarla un poquito hacia arriba aquí. Es bueno dejarla con la caja completa para poder tomarla y poder trabajar con ella. Y después la vamos a recortar al final. Entonces, se fijan acá que esta parte de atrás de la orejita falta sellar. Aquí lo vamos a sellar. Y después lo vamos a poner en esta posición para dar una capita más de cola fría con toalla de papel. Entonces lo vamos a acomodar de esta manera. Ahí que se vea que vamos a pasarle una capita por detrás aquí de la oreja. Y nos vamos a apoyar aquí con esta cosita para que quede firme. Entonces tenemos los pedacitos de papel, pedazos más chiquititos. Le vamos sacando trozos. Ustedes pueden cortar con las tijeras o con la mano. Y lo que hacemos, sacamos cola fría, ¿cierto? Humedecemos. Y después le ponemos el trozo de papel arriba. Humedecemos, le ponemos el trocito de papel y lo vamos pegando. Humedecemos, ponemos el trocito de papel y lo vamos pegando. El trocito de papel y lo vamos pegando.
Llegamos a la etapa de la pintura, y para esto podemos ocupar o témperas, la típica témpera, ¿cierto?, del frasquito, y la mezclamos con cola fría. Vamos a echar aquí témpera, y para pintar el puma vamos a ocupar el color naranjo y el azul, y vamos a explicar por qué esos dos colores. Echamos un poquito de color naranjo, echamos un poquito de azul. Y para darle más fuerza a la pintura le echamos un poquito de cola fría. De la cola fría que hemos estado ocupando, esta profesional. Y hay una ley del color que se llama colores complementarios. ¿Qué significa? Que si yo coloco un color naranjo con un azul, los colores se van a grisar y va a dar un color cafecito muy parecido al del puma. Y se nos olvidaba el color blanco. Tenemos que echarle color blanco. Vamos a ponerlo ahí porque si no se nos va a desarmar la caja. Témpera entonces naranja, color naranjo, azul y blanco. Eso es para dar las luces. Está un poquito espeso, vamos a tener que pasar el pincel y sacarla. Ahí mejor le metimos el color, le metimos el pincel, ¿cierto? Y le sacamos color. Y ahora empezamos a mezclar. Vamos a mostrarlo aquí. Tomamos un poquito de color naranjo, cola fría, un poquito de blanco y un poquito de azul. Y empezamos a mezclar. Y fíjense que el color se agrisa, se llama un término que significa que se vuelve medio plomizo, color tierra. Y ustedes saben que nuestra fauna, ¿cierto?, tiene colores bien grises. Los zorritos son de colores medios plomizos, los gorriones son colores bien grises, colores cafés, colores plomizos. Y este colorcito lo vamos a tirar de base para después ir matizando con color naranjo y un poquito de azul y potenciar más los colores. Si necesitan que quede más clarito, le echan más blanco. Si necesitan que se vea más cálido, un poquito más de color naranjo. Miren y cómo va variando el color, miren qué lindo se va viendo. La primera etapa es cubrir toda la máscara, ir avanzando, ¿cierto? Y tratando de dar un color como parejo, y después vamos matizando con otros matices. Metan bien el pincel ahí con harta fuerza, porque como tiene textura, si yo paso así, por ejemplo, por la superficie, se fijan que va quedando espacio blanco. Tenemos que tomar el pincel. Por eso ocupamos estos pinceles económicos y le vamos pasando así como un puntito para abajo, para que se metan los poros del papel. Vamos tomando de los dos grises que hicimos, uno más oscurito, uno más claro, uno más frío y otro más cálido, y le vamos pasando a la primera mano. También pueden hacerlo con pintura acrílica, es de mejor calidad, ¿cierto? Es más plástica la pintura, el trabajo queda más protegido, pero con la cola fría y la témpera funciona bastante bien y sale más económico. La idea es como ir matando todos los espacios blancos, que no se vean esos puntitos blancos dentro del trabajo, que se note bien cubierto. Vamos avanzando entonces, vamos cubriendo. Y pasando el pincel, ¿cierto?, en punta, para que se metan en la parte blanca del papel. Haciendo presión con el pincel hacia abajo para que se metan los poros del papel. En toda esa textura que quedó de la toalla de papel. Se nos acaba el color. Tenemos que volver a tomar color
naranjo con azul. Parece que esta vez va a quedar más cargadito al color azul. Va a quedar más plomizo. Bien mezcladito. Y este color, como quedó más oscuro, podemos empezar a pasarlo en las partes de sombra que nosotros queremos darle. Puede ser aquí entre medio de los ojitos, acentuando una profundidad. Podemos pasarle aquí entre medio de las orejitas, dando un efecto más de sombra. En todas las partes de los volúmenes que se meta hacia adentro le pueden ir pasando. Y vamos acentuando la sombra esta que marca el color azul, cuando domina más la mezcla. Tenemos una imagen del puma que la vamos a poner en todo momento ahí para que se vea y tengan como referencia. Ahí hay que volver a cargar el color naranjo, que se nos acabó, y volver a pasarle los tonos en color blanco, que también se nos acabó. Como el color está más espeso, vamos a pasar el pincel para sacar el color, pero tenemos que limpiarlo, si nos vamos a suciar adentro del envase. Pasamos un pedacito de papel confort y vamos barriendo ahí todo el colorcito blanco que vamos a ocupar. Lo ponemos aquí en la paleta y ahora lo volvemos a mezclar con el azul. Vamos a volver a hacer un tono café más clarito, donde domina más el color naranjo. Un poquito con la fría ahí para que quede más resistente a la pintura. Y ahí cuando le tiramos el azul se nota un color más cafecito. Y ahora seguimos avanzando en los colores del puma. El color naranjo le da más luz, con un poquito de blanco. Para hacer el dibujo de la nariz, que es más clarito esa parte, es más rosadito. Damos un color de base primero, después vamos haciendo los colores más cercanos. Los pómulos, con el color un poquito más café. Al otro lado acá, en la parte del cachetito también. Volvemos a sacar un poquito más de azul con cola fría. Volvemos a sacar un poquito más de naranjo, ahí vamos mezclando. Entonces ustedes van viendo ese color oscurito, lo van metiendo como sombra. En alguna parte que se parezca más. Si el color es más claro, lo van metiendo como luz. Pero ahora estamos dando un color de base, entonces no importa que sea parejito, que no se parezca mucho. La idea es dar un color tierra de base, que es un color cafecito. Igual que con la cola fría, vamos a esperar a que se seque para pintarlo por detrás. Cuando pusimos las capas de papel con cola fría, para no pasar a llevar el trabajo ni tampoco darle su tiempo de secado. En la foto que tengo yo, la imagen, el puma se hace más clarito hacia abajo, más blanco. Vamos a ocupar el color blanco con el naranjo.
para dar ese gris más clarito hacia abajo. Entonces aquí vamos a tener que corregir esta parte, y aquí también tiene que ser más clarito. Aquí tiramos color café de base, se va a mezclar los dos colores, se va a apagar un poquito el blanco. Volvemos a tomar color con blanco, volvemos a mezclar y lo volvemos a pasar en la parte aquí de ese cachetito, en esta parte de acá. Y aquí también tiene una especie de aura un poquito más blanca hacia este ladito. Y hacia acá también. Se nos está arrancando un poquito de la cámara y vamos a subirlo para que lo vean. Así va. Hágalo de manera bien libre, sin miedo, porque la idea es ir manchando las primeras capas para que se vaya apareciendo de a poquito al puma. Entonces es una capita tras otra, pero una vez que esté seco lo volvemos a trabajar. Y dijimos que la nariz es medio rosadito el color, más clarito. Vamos a limpiar el pincel para no meterlo en el envase blanco y se manche todo el color adentro. Limpiamos bien el pincel. Y sacamos nuevamente un poquito de color blanco ahí. Lo ponemos sobre la paleta. La paleta puede ser un plato, cualquier cosa de losa para poder mezclar, porque es fácil de lavar. Y vamos a echar un color rojo, vamos a ver si tenemos. Vamos a hacer un color rosadito para la nariz. Vamos a ver el rojo. Por suerte está más a mano acá. Vamos a echar un poquito de rojo de témpera, este rojo cálido. Acá. Entonces con los mismos colores que estamos utilizando, ¿cierto? Le agregamos blanco, un poquito de rojo, para hacer un rosadito suave. Y ese rosadito que sea el color de la nariz. Y nosotros lo vamos dibujando acá, con los mismos colores. Tiene una forma así, y se divide acá en dos. Y se divide acá en dos. Todos los detalles los hacemos después. A medida que vamos haciendo una capa tras otra, vamos tirándole, así como la cola fría, vamos haciendo los detalles. Aquí tenemos la forma de la nariz, se fijan, se parece bastante. Vamos a agregar un poquito más de blanco para matizar con estos colores de acá de la piel aquí. Le agregué un poquito de color del naranjo, para que no quede tan rosadito como ahí. Y cada vez que insistamos ahí haciendo mezcla de colores, se va a ver cada vez mejor. Y tiramos un poquito de color claro por acá, por el borde aquí. Tenemos que volver a echar más blanco. Volvemos a limpiar el pincel. Tenemos el pincel limpio, ahora podemos meterlo acá y sacar color blanco. Ponemos el blanco, ponemos el color naranjo para hacer el color clarito.
Y volvemos a matizar acá la perita, los cachetitos acá del puma, para que se vea más luminoso. Matizamos por acá alrededor porque es más clarito, tiene una especie de sombra que le dibuja esta parte de acá, un poquito más oscuro, pero acá atrás es más clarito. Y aprovechando que tenemos el pincelito ahí con mezcla, vamos a pasarle un poquito por la ceja, que se nota un poquito más clarito por acá. Y un poquito más clarito por aquí también. Y las orejas se aclaran un poquito más. Esta parte aquí del bordecito es más clarito. Y el borde de acá es más clarito, que se oscurece el centro. Un bordecito más clarito acá. Incluso los pelos que tienen unos pelitos largos aquí, esos son los que son más luminosos. Aquí un poquito más clarito abajo. En esta parte de acá es más clarito. Ahí a medida que se va secando, ¿cierto? Ahí damos un tiempo de secado para volver a trabajar cuando esté más seco, para que no se pasen a llevar los colores. Así que lo vamos a dejar hasta esta primera etapa. Continuamos entonces con la pintura. Aquí tenemos los colores naranjo nuevamente, azul, blanco, cola fría y un poquito de rojo. Y vamos a darle un poquito más de luz a esta parte de la carita. Así que vamos a tomar un poquito de blanco. Blanco de base, una gotita de color naranjo, una gotita de azul, para que quede un gris más clarito. Tomé blanco, una gotita de color naranjo, una gotita de azul. Y con este color vamos a dar unos brillos acá en la parte de la boquita acá. Esta parte mucho más blanca. Y vamos a ir dejando unos espacios ahí, un poquito de cola fría, para que la pintura quede más resistente. Entonces le damos un poquito más clarito hacia el centro aquí, que se siente más luminoso. A medida que avanzamos hacia acá, vamos soltando el blanco para que dé la sensación de que se van mezclando ahí los colores, ¿cierto? Y se nota más oscurito para esta parte y más oscurito para el borde. Aquí también en la parte más cerquita de la boca y de la nariz tiramos el color gris. Para acá lo tiramos, ¿cierto?, en más cantidad, y a medida que avanzamos hacia este ladito lo vamos soltando y vamos simulando como la sensación de los pelitos que se van dibujando. Se meten un espacio de sombra hacia acá. Y ya tenemos ya la otra parte de la carita ya manchada. Y el mentón también es más clarito. Para eso nuevamente tomamos blanco, una gotita de naranjo, una gotita de azul, para que quede un color gris. Fíjense ahí cómo se va grisando el color, pero sigue siendo luminoso. Aquí lo pasamos más oscurito acá arriba y más clarito hacia abajo. Entonces aprovechamos este color gris que es más oscurito. De ahí podemos limpiar el pincel con un confort, con un pedacito de papel ustedes le pasan, para que este gris oscuro no manche el más clarito que vamos a tirar. Le sacamos el exceso de color. Tomamos de color blanco más intenso, siempre con un poquito de cola fría, acuérdense, para que quede más resistente la pintura. Y le vamos pasando hacia abajo aquí. Ahí vamos y dándole más luz hacia el lado del mentón aquí. Vamos
Vamos a correr un poquito la foto para verla con más detalle. Un poquito de cola fría con el blanco y volvemos a pasarla entonces en esta parte para que se vea más luminoso. Le volvemos a pasar en esta parte para que se vea más luminoso. Lo vamos soltando hacia acá, que quede más abierto ahí el color. Después hay que volver a retomar y pintar de este color hacia adentro. Aquí la perita más clarita. Y por aquí también tiene un bordecito más luminoso por esta parte de acá. Más luminoso, y por aquí también un poquito más clarito. Ahí. Dijimos que también tenía un poquito más clarito la parte de la oreja. Y ahora vamos a hacerlo con más detalle. Vamos dibujando de aquí hacia acá, vamos haciendo los pelitos. Que se vea la sensación de pelitos, que se va a ocupar una brocha más chiquitita. Yo lo voy a pasar así como que raya un poquito. Y se viene todo el bordecito más blanco. Y aparece la orejita más blanca para este lado también. Aquí por el borde. Y por esta parte de acá más blanquita. Ahí tomamos nuevamente el color blanco con un poquito de color fría y nos vamos para el otro lado. Voy a acomodar un poquito la foto porque la agrandé para ver los detalles. Aquí vamos a bajar y aquí empiezan los pelitos. Esta parte que tiene más pelitos blancos. Ya en un movimiento allá hacia arriba, doblando hacia acá. Por este lado también. Ya tenemos ya la segunda capita. Vamos a ahora hacer un color naranjito más suave. Ahí con la fría, blanco y naranjo. Y empezar a pasarlo por la parte de la ceja aquí, dibujando partes más claritas. Ahí que se vaya sumando este color con el color que está atrás, con el color café. Aquí también más clarito. Por aquí también más clarito. Un poquito por acá, por la parte de aquí de la nariz. Un poquito más clarito. Todos los colores se van sumando y van dando la sensación de... ¿Se fijan que se ve súper lindo el efecto de luz y sombra? Ahí tenemos que después volver a hacer un cafecito, meterlo entre medio. Vamos a pasarlo por la parte del pómulo, pero ahí vamos a ocupar ya un cafecito más oscurito. Ahí lo vamos revolviendo bien mezcladito y lo vamos tirando. Aquí en esta parte de la nariz vamos a ocupar un cafecito claro. En esta parte acá de la carita un cafecito claro. Aquí también un cafecito claro para este lado. Sonido de la nariz también. Y podemos suavizar un poquito las sombras. Ahí, suavizar un poquito las sombras. Ahí le vamos a agregar un poquito más de naranjo al café, para que se vea más intenso el color. Y le volvemos a repasar aquí esta parte de las lucecitas que tiene. Aquí ya como hicimos la primera capa de tapar la superficie, y ustedes van pasándole el pincelito con la forma que ustedes quieren, dándole toquecito o arrastrando el pincel para poder dar la luz. Si queremos hacer un color oscurito, un naranjo con un poquito de azul, fíjense ahí cómo se grisa el color, queda un tono café. Y ese color cafecito, que es más oscuro, sirve como el color que da un efecto más de sombra acá en la carita.
unificamos los colores, después tenemos que unirlos todos ahí para que se vea mejor. Y hay un gris muy clarito, aquí está en la oreja, eso lo vamos a pasar para este otro ladito, con el resto que nos queda de blanco por este lado. Utilizamos más azul, un poquito más de blanco, y vamos a tirarle un gris sombra que está aquí atrás de los palitos de la oreja. Hay un gris que está oscuro pero más clarito que el que teníamos, entonces le damos un poquito más de luz, y aquí también. Ahí tenemos el gris más clarito, y aprovechamos también de meterle un poquito de color hacia abajo aquí, y después aquí le vamos a recortar esta parte porque la parte del pómulo ahí tiene más blanco, por acá, entonces dibuja la cara más finita. Y así vamos matizando, ¿cierto? Con colores cafecitos, azul, naranjo, blanco, un poquito de rojo para hacerlo unos rosaditos ahí para la nariz. Aquí vamos a mostrar la mezcla. La misma mezcla que estamos utilizando, naranjo con un poquito de azul, queda un color cafecito. Y lo vamos metiendo aquí entre medio. Y le dimos otra manita de color al puma, la segunda mano, se fijan, cada vez se ve mejor. Vamos para que se seque para volver a tirarle blanco. Y aprovechando ese rojo que teníamos ahí, podemos tomar un poquito de rojo y pasarlo por acá por la nariz, pero tiene un poquito más de blanco. Así que vamos a meterle aquí como sombrita, un poquito por acá, que divide la nariz por la mitad, y por aquí por el borde ahí, simulando los orificios nasales y toda esa parte que es más rojita. Hacia este lado también, lo pasamos por este ladito. Se fijan que ahí cuesta que tape, entonces tenemos que volver a tomar color y pasarla ahí, tratando de pegarle con la puntita del pincel ahí para que se meta el color, porque como tiene textura es más difícil de llenar esos espacios. Aquí un poquito por acá, lo pasamos por acá arriba y le vamos dibujando la forma de corazón que tiene en la nariz y esperamos que se seque y después lo seguimos trabajando. Ahí se anduvo corriendo un poquito con el golpe del pincel, miren que va lindo el puma. Seguimos avanzando. Tenemos nuevamente color azul, naranjo y blanco para hacer los colores más claritos del puma, y un poquito de decolofría. Vamos mezclando con el pincel. Este es un pincel más grande, ¿cierto? Le echamos un poquito de azul para grisar el color, para que se vea un color cafecito, y con este colorcito vamos buscando las partes más luminosas. Vamos mirando la foto y tiene una parte más clarita por aquí. Se van entrelazando los pelitos más claritos, más oscuros. Y aquí se le forma como una cejita de un colorcito más claro. Tiene un colorcito más claro por acá por la oreja. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos al otro ladito para que quede simétrico. Hay un poquito más clarito por aquí por el borde. Por el bordecito acá de la oreja. Después la carita, aquí tiene un corte, aquí un corte más clarito en esta parte. Así que vamos tirando el color. Se le nota la cara más delgadita al puma. Y aquí este color más clarito se va entrelazando con un colorcito café más clarito. Así que tiramos ese mismo mezcla que lo tiramos a un lado, la tiramos al otro acá. Aquí esta parte está más clarita. Ahí ustedes van pasando el pincel que tiene los palitos más duros en ese sentido, para que se vaya metiendo el color entre medio de la textura.
Volvamos a sacar un poquito más de naranjo, un poquito de blanco, un poquito de cola fría. Y tenemos un colorcito ahí muy parecido al anterior. Y para que sea gris le tiramos un poquito de azul. Le volvemos a pasar entonces por este ladito. Lo mismo que hacemos a un lado lo hacemos al otro para que nos quede simétrica. Ahí los dos lados iguales. Y la ceja un poquito más clarita, alrededor del ojo. Ahí tiene un toquecito de luz, aquí también tiene un toquecito de luz. Aquí, un toquecito de luz por acá. Un toquecito de luz por este ladito. La parte de abajo también es más clarita. Y también marcamos la parte de abajo en un lado y en el otro. Ahí queda una parte blanca que no cubrió el color. Hay que volver a pasarla ahí con el pincel y ir tapando esos espacios blancos. Y así le vamos dando más luz a la carita acá del puma, sacando unos tonos, unos colores más claritos. Tenemos que hacer el color un poquito más luminoso, le tiramos un poquito de blanco a la mezcla y siempre un poquito de cola fría para que quede la pintura más resistente. Y ahí lo mezclamos y logramos un colorcito un poquito más clarito. Ese colorcito clarito lo vamos fundiendo de aquí hacia acá, hasta la parte aquí de los cachetitos acá y de aquí hacia acá. Ahí se va fundiendo hacia acá y hacia arriba. El color se empieza a secar y a veces se pierde un poquito, entonces se hace más oscuro. Y hay que volver a tomar color y volver a hacer la mezcla. Y pasar la otra capita para que vaya quedando. Se vaya viendo esa diferencia de luz y sombra. Tenemos que esta parte más luminosa, ¿cierto? Y esta parte más luminosa. Acá tiene una mandíbula poderosa y bien redonda. Y lo pasamos por la mandíbula aquí, se nota más redonda. Ahí. Y ahora más blanco, la misma mezcla que estamos trabajando. Y un poquito de cola fría. Vamos a dejar el plato acá para que no pese tanto para las manos. Y aquí también aparecen unas sombritas que son más oscuritas, que las vamos a empezar a suavizar y a integrar. Ahí. Y bajo el ojito acá es más clarito. Tiene unos toquecitos de luz alrededor aquí. Un toquecito de luz por aquí, un toquecito de luz por aquí. Y acá también un pequeño toquecito de luz por acá. Un toquecito de luz por este ladito. Y también la parte de la ceja un poquito más clarita. Y los pelitos más claros van formando un dibujo en la carita, que es como alrededor ahí. Y aquí también se aclara. Tiene un toquecito de luz aquí, acá. Un toquecito de luz más por el párpado aquí arriba, por toda esta parte del ojito ahí. Ahí, vemos cómo se ve ahí en el video, se ve bastante bien. Y vamos a iluminar más esta parte, tiene que ser más clarita. Se van a mezclar los colores, pero igual va a quedar más luminoso, ¿se fijan?
dominé un poquito más la mezcla aquí, el color, el último color que hicimos más clarito. Ahí, ¿cierto? Y ahora limpiamos un poquito el pincel. Le pasamos un papel confort, le sacamos el color. Le tiramos el color blanco nuevamente a la mezcla que estamos haciendo, pero va a quedar más luminoso todavía. Y un poquito de cola fría, bien mezcladito, y lo volvemos a pasar en las partes más luminosas. Ahí lo fundimos para este ladito para que se funda el color y que no se vea como un corte duro. Lo fundimos para este ladito, pero ahí, como está húmedo, se va a mezclar con todo. Hay que esperar que se seque un poquito más. Aquí tenemos un color más clarito. Y allí lo fundimos un poquito más hacia abajo. Ahí, más clarito. Para esta parte de abajo necesita un poquito más de oscuridad. Ahí todo lo contrario, tiramos naranjo, tiramos un poquito de azul y el color se empieza a grisar, ¿cierto? Aparece un tono café y ese colorcito café lo vamos metiendo aquí con pinceladas cortitas. Ahí. Si es muy incómodo un pincel grande, ocupen un pincel chiquitito para hacer estos detalles. Y vamos dibujando con el pincel más grandote. Necesita un color cafecito más clarito en la parte de acá de los cachetitos y el pómulo. Esto tiene que ser más luminoso. Ahí damos un toquecito más de luz. Que se note más clarito aquí también, que se note más clarita esta parte. Se dibuja aquí como una especie de círculo aquí alrededor de la carita, que es más oscuro. Le damos un poquito más de luz aquí en el centro de la nariz y que se note un poquito más luminoso. Ahí. Y volvemos a hacer el color cafecito este que estamos ocupando. Y lo volvemos a pasar en esta zona ahí para dar un poquito más de luz. Y por acá. Ahí se nota un tono más oscurito. También se nota un tono más oscurito hacia el borde. El centro más clarito. Aquí se nota más clarito y ahí se nota más clarito. Y los colores todos se van a ir sumando, los tonos café, los naranjos, todos los matices que hemos hecho. Y ahí se nota un poquito más clarito. Vamos a limpiar el pincel y espera que se seque para dar una capita más de luz, pero ya con un pincel más chiquitito. De este pincel grande nos vamos a saltar a uno más pequeño. Aquí tenemos ya uno para hacer detalles más finitos y uno intermedio. Así vamos a ir dibujando los pelitos aquí con detalle y ir definiendo un poquito más la figura del puma. Y la nariz, nos echamos color rojo, vamos a echar un poquito para hacer un matiz con un color medio rosadito en la nariz. No es tan café. Tiramos un poquito de rojo. Puede ser con un poquito de azul. El color se va a hacer medio café también. Y este colorcito cafecito con un poquito de blanco. Le echamos un poquito de cola fría. Le vamos a echar un poquito de blanco. Le echamos un poquito de blanco. Ahí fíjense, vamos a ir mezclando acá. Ir haciendo un colorcito de nariz, como un color medio rosadito. Y ese rosadito lo vamos a ir metiendo acá. Y lo vamos a ir dando un poquito más de color de nariz a esta parte. Después
después vamos a definir el orificio nasal con un colorcito más oscuro. Lo vamos metiendo ahí y separando el color del fondo. Se va a caer más diferente. Ahora esperamos que se seque entonces y después seguimos dándole otra capita. Ya para definir todos los detalles.